Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión de la tarde de hoy. Reflexión de hoy. Voy a hacer una reflexión a partir de la lectura que he hecho en las redes sociales de diferentes reclamos y protestas de la sociedad civil, de los ciudadanos y la respuesta que han recibido de algunos dirigentes políticos. La gente dice que por qué en Venezuela no nos comportamos como Brasil o no nos comportamos como los egipcios que acaban de sacar a un presidente que no querían. Con el apoyo de sus Fuerzas Armadas lograron destituir al presidente de turno en Egipto. Escuché a David Smolansky hace unos minutos por Radio Caracas Radio decir que el camino venezolano es el camino electoral, el camino democrático. Vean, amigos míos, y yo no tengo duda de que David Smolansky es absolutamente sincero en lo que dice, en su visión y en la visión de muchos de nosotros de que el camino es democrático. Ahora, pregunto yo, lo que sucedió en Venezuela el 23 de enero del año 1958 fue un camino no democrático. La gente salió a la calle y los militares venezolanos actuaron en sintonía, no con la Constitución, actuaron en sintonía con el espíritu democrático de una sociedad. Voy a hablar de historia para que no se me confunda y se diga que estoy llamando a una actuación contraria a la ley, porque aquí es facilito que a uno intenten pescarlo diciendo cosas que no ha dicho. Pero voy a colocar por delante dos artículos. La Constitución Nacional es clara en el 333 y en el 350, cuando ella afirma que todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, al ver violentada la Constitución, tienen el deber y la obligación de restituir. Y en Venezuela la Constitución ha sido violada una y mil veces. Por lo tanto, los ciudadanos tienen el deber de restituir la Constitución. El camino para restituir la Constitución quizá es lo que se está discutiendo en este momento. El camino democrático, el camino electoral, bueno, nos va a conducir ¿a dónde? Nos va a conducir, Maduro todavía no tiene, sino apenas acaba de ganar la elección, supuestamente el 14 de abril. Maduro va a 14 de abril del 2013 y 6 más. Maduro va a gobernar hasta el 14 de abril del 2019. Y estamos en el 13, apenas está comenzando el periodo. En el camino electoral hay que dar la lucha hasta el 2019. Pero la Constitución dice que el pueblo tiene derecho a restituir la vigencia plena de la Constitución. Los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia tienen el periodo vencido y no se aplica la Constitución. Los rectores del Consejo Nacional Electoral tienen el periodo vencido y no se aplica la Constitución. El Contralor General de la República tiene el periodo vencido y no se aplica la Constitución. La Constitución dice que el pueblo venezolano tiene derecho a la seguridad, a la salud y a la alimentación y no se aplica la Constitución. En la Constitución dice que el pueblo venezolano tiene derecho a la seguridad de sus vidas y de sus bienes y no se aplica la Constitución. La Constitución dice que la propiedad privada es inviolable y que solo puede ser expropiada por causa de utilidad pública y bajo un mecanismo que está previsto en la propia Constitución y no se aplica la Constitución. Entonces, ¿cuál sería el problema si el pueblo venezolano, como lo hizo el 23 de enero del año 58, decide salir a la calle y decir, ya basta, ya no me la calo más? Y los militares democráticos deciden que tampoco se la calan más. Eso acaba de ocurrir en Egipto, pero ocurrió en Venezuela en el año 1958 y un militar democrático, Wolfgang Larrazábal, y unas Fuerzas Armadas democráticas solo estuvieron en el poder mientras hubo una elección que fue muy rápido. Inmediatamente tomó el poder Rómulo Betancourt, que ganó las elecciones mediante un proceso limpio y transparente. Así que yo insisto, yo estoy de acuerdo con que hay que seguir el camino democrático,
Pero los caminos democráticos no solo son los caminos electorales. El pueblo tiene muchísimas vías, muchísimos caminos, probablemente no para sacar al gobierno, pero sí para hacerle entender al gobierno que lleva al país por muy mal camino y que tiene que rectificar la senda. O el pueblo tiene derecho a decirle, como le dijo la heroína zuliana Ana María Campos al señor Morales allí frente a la Plaza Bolívar, en lo que era la Plaza de la Concordia, hoy Plaza Bolívar, allí en la Casa de Gobierno, o capitula o monda, le dijo Ana María Campos, y la flagelaron montada en un burro con un esclavo dándole latigazos. Pero lo que ella dijo fue premonitorio de lo que iba a ocurrir, y los españoles fueron absolutamente derrotados en una guerra de independencia cruel y cruenta, pero que nos dio la independencia al fin y al cabo. Por lo tanto, yo no creo, insisto, en que quienes en el año 1992, con el argumento de restituir la Constitución del 61, porque ese era el argumento que yo mismo le daba a la gente en la calle, es que el movimiento militar fue para restituir la vigencia de la Constitución que estaba siendo violada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, entonces, ¿cómo les diríamos ahora? ¿Tiene derecho o no el pueblo venezolano a restituir la Constitución del año 1999 que está pisoteada, pateada, vulnerada y arrastrada por el suelo y convertida en papel toalé que no se consigue? Les dejo esa pregunta. ¿Por qué me preocupa? Y digo estas cosas que rayan en ciertos límites que debo cuidar y contemplar, mis queridos amigos, porque yo estoy en este momento en una ciudad donde hay 2 millones de ciudadanos cubanos que vinieron en varias etapas y en varias oleadas a los Estados Unidos de América. Los primeros, los del llamado exilio histórico, que vinieron porque les quitaron las casas, las farmacias, las bodegas, las haciendas, las fincas, los cañaverales. Los pusieron en el aeropuerto con la ropa que llevaban encima, e incluso en el aeropuerto les quitaron el anillito o la cadenita que podían llevar. Los enviaron para Miami patas en el suelo, les expropiaron toda la vida de trabajo. Pero antes esos mismos cubanos tuvieron que montar a sus hijos en los aviones de Pan American en una operación que se llamaba Pedro Pan, para salvar a los chicos, salvarlos de lo que estaba sucediendo en Cuba, ponerlos en manos de la Iglesia Católica para que esos muchachos pudieran tener libertad. Y muchos de ellos nunca más volvieron a ver a sus hijos. Luego han venido recalando cubanos a través de 53 años por el mar, el Mariel, los diferentes sucesos que han permitido que salgan, los que se meten como coyotes por el desierto de Nuevo México, que mueren, los que están presos en las cárceles de las Bahamas. Los cubanos han sufrido más de 50 años y no lograron por la vía electoral sustituir al régimen de los hermanos Castro. Así que dejo esta reflexión en alta voz para los que critican a los que dicen una cosa o a los que dicen otra. Yo creo que el pueblo tiene la obligación, y si tiene la necesidad y el convencimiento, buscará la salida. Buscará la salida, y la Constitución da todas las salidas. La salida siempre será para la democracia, para la libertad, para la justicia. Ayer dieron un ejemplo, los nicaragüenses sacaron a Daniel Ortega por elecciones. Los brasileños consiguieron sus objetivos sin que cayera el gobierno de Dilma Rousseff. Los egipcios tuvieron que acabar con el gobierno que tenían hasta ayer. Diferentes caminos, diferentes situaciones, pero una sola cosa: el anhelo de los pueblos por alcanzar justicia, libertad y el derecho legítimo que tiene un ser humano a labrarse la prosperidad. Y con regímenes que limitan las libertades públicas, las libertades de los ciudadanos, el hombre ni es libre ni puede labrarse un futuro próspero para él y para su familia. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Para tus compras en Estados Unidos, Red de Medios Cargo. Visita nuestra página web reddemedioscargo.com. Regístrate, vas a recibir un número de casillero y comienza a comprar y a enviar a Red de Medios Cargo, que ellos lo llevan a tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Para mayor información, llámanos a nuestro número telefónico 0261-250-47 de Red de Medios Cargo.